Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio, que es la actividad principal del Departamento de Derecho Internacional, que se titula La protección de los refugiados en América Latina, buenas prácticas en el derecho a recibir asilo. Mi nombre es Julia Esputo, coordinadora del Departamento de Derecho Internacional del IGRI, y junto a Josefina Uceri del departamento vamos a estar moderando la actividad de esta tarde. Como sabemos, América Latina tradicionalmente ha sido refugiados y se ha brindado protección internacional cumpliendo así con sus compromisos y obligaciones asumidas. En que el hacer un análisis en términos de buenas prácticas, en ellas nos da cuenta la actitud positiva de los estados latinoamericanos por la voluntad, solidaridad y capacidad que tienen para hacer frente a las necesidades que llegan a la región solicitando asilo, y que se traducen tanto en los avances en materia de adopción de marcos jurídicos como también las sanciones. En este contexto mundial, producto de la pandemia, pero que también va a estar dado por otras cuestiones que puedan estar teniendo, como es el cambio climático, el desafío de asistir a las personas que necesitan protección internacional es aún mayor. El desplazamiento forzoso es un fenómeno global que, como tal, afecta a la región latinoamericana, y el debate sobre las formas de abordarlo está más presente que nunca. Es por ello que hemos convocado a 3 expertos en la materia para que nos puedan dar una visión, un panorama más completo sobre la temática. Y vamos a pedir a los oyentes que apaguen sus cámaras y los mantengan apagados los micrófonos durante las presentaciones de los autores. En primer lugar, le vamos a pasar la palabra a Elisa Ortega Velázquez. Elisa es doctora en Derecho y maestra en Derecho Público por la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente tiene un doctorado en el Instituto de Investigación Jurídica de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde trabaja como investigadora a tiempo completo. Elisa nos brindará el panorama actual a nivel global de la crisis sobre el asilo producto de la pandemia, y luego abordar la situación en América Latina. Elisa, te cedemos la palabra, podés habilitar tu micrófono. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes en Argentina. Voy a compartir mi pantalla. Ahí ya se ve, ¿cierto? Sí. Bueno, pues, gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes compartiendo y debatiendo sobre pues lo que se ha llamado la crisis global en materia del derecho de asilo. Yo voy a hablar sobre perspectivas críticas sobre el régimen internacional de asilo y el estadio en el que estamos, si puede considerarse como un derecho humano tal y como lo señala la normativa internacional, o si por el contrario es una prerrogativa del Estado. El contenido de mi presentación es se divide en 3 partes. Primero voy a hablar sobre la política del derecho de asilo. Aquí en esta parte voy a abordar el asilo en el derecho, tanto como una prerrogativa estatal, tanto como un derecho humano. Después voy a hablar sobre la instrumentalización política del régimen internacional de los refugiados. La segunda parte voy a hablar sobre el asilo, la discusión de si podemos considerarlo actualmente como un derecho humano o una prerrogativa de los estados, para finalmente hablar un poco sobre el panorama de los refugiados en tiempos de pandemia, en tiempos de COVID-19. Les anticipo que yo tengo una postura muy crítica. Yo epistemológicamente parto de los estudios críticos del derecho, entonces para que no les extrañe tanto mis posturas. Bueno, vamos a empezar con la política del derecho de asilo, ¿no? El asilo en el derecho se puede considerar tanto como una prerrogativa estatal cuando hablamos del asilo político, como también un derecho humano cuando hablamos del régimen internacional de los refugiados. ¿Pero qué es el asilo? Según el Instituto de Derecho Internacional, pues bueno, definió en el año de 1950, ¿no? En esta publicación muy clásica, que el asilo es la protección que un Estado otorga en su territorio o en otro lugar
bajo el control de alguno de sus órganos a una persona que llega a solicitarlo. Como sabemos, el asilo es una institución que está bien reconocida en el derecho internacional público desde que se formó el Estado-Nación moderno y tiene raíces históricas que están bien establecidas en la práctica estatal. Claramente, antes de la formación del Estado-Nación moderno, pues bueno, también había prácticas de otorgar asilo, pero se llamaba derecho santuario, esto es antes de Westfalia, ¿no? Ahí el asilo se otorgaba no por virtud del poder soberano de un Estado, ¿no?, bajo el cual la persona perseguida se acogía, sino bajo el poder divino, ¿no?, de una deidad. Hay dos modalidades: el asilo político, que ya les adelantaba yo, que es una prerrogativa estatal, y que, bueno, hay una práctica bien establecida en América Latina, ¿no? Tenemos por un lado el asilo territorial, que es la protección que se otorga en el territorio del Estado, y según la Convención sobre Asilo Territorial de 1954 de la OEA, pues bueno, se señala en el artículo primero que todo Estado tiene derecho, ¿no? Es un derecho del Estado. Es un derecho que los Estados ejercen a través de su soberanía, ¿no? Les puse el ejemplo de Evo Morales llegando a México, ¿no? Hace no tanto tiempo, se le otorgó asilo político por un tiempo, ya después iría a Argentina, etcétera, ¿no? También está el asilo diplomático, es la segunda modalidad, y es la protección que se otorga en las legaciones, como por ejemplo las embajadas, en los navíos de guerra, aeronaves, militares y campamentos del Estado. Según la Convención de la OEA en esta materia, pues también es un derecho del Estado, ¿no? Señala el artículo 1, todo Estado tiene derecho de conceder asilo. La segunda modalidad, aquí ya no estamos hablando de una prerrogativa estatal, al menos teóricamente ni normativamente, sino estamos hablando del asilo como un derecho humano, y es el asilo que conocemos bajo el Estatuto de los Refugiados. El origen se remonta al siglo XX, a inicios del siglo XX, cuando la Sociedad de Naciones recibió el mandato de encontrar una solución para proteger a las víctimas del fascismo, por ejemplo, minorías étnicas, religiosas, políticas, sexuales, y posteriormente, ya bajo el mandato de Naciones Unidas, a las víctimas de la Guerra Fría, ¿no? Que eran estas personas perseguidas en el contexto del llamado socialismo real. Entonces, la figura del asilo en la legislación internacional originalmente fue concebida en un contexto público, ¿no?, político estatal, donde la persecución era llevada a cabo por agentes del Estado o protegidas o personas protegidas por este. Las bases normativas del asilo como derecho humano, del asilo bajo el régimen internacional de los refugiados, pues está en el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por supuesto, en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo del año 67, además, pues bueno, de otras normas universales y los sistemas regionales de derechos humanos que también, pues, consideran y consagran este derecho, ¿no? El sistema americano, el europeo y el africano, con mención especial a los sistemas africano y americano. También es un derecho humano que está establecido en varias constituciones nacionales y tiene como fin proteger a las personas que se encuentran fuera de su país de origen o donde residen habitualmente porque tienen temores fundados de persecución por temas de etnia, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opiniones políticas, ¿no? Y que a razón de esto no pueden o no quieren reclamar la protección de su país para poder volver, ¿no? Esto es lo que nos señala la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados en su artículo 1. Ahora, ¿reconoce la Convención el derecho humano al asilo? Pues la verdad es que no, porque aun cuando había un poderoso fundamento legal que está señalado en el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención no reconoció un derecho de asilo, por lo que cada Estado preservó su potestad soberana de autorizar o no la entrada en su territorio a las personas perseguidas que estimara pertinentes. Pero sí reconoció el principio de no devolución, que es lo que se considera en el derecho internacional de los refugiados, pues la piedra angular, ¿no? La piedra angular de este derecho, que es la obligación de los estados de no expulsar ni devolver a un refugiado a otro estado donde pueda sufrir persecución. Entonces, la Convención de 1951 trata de la protección a los refugiados sin mencionar más que en su preámbulo la concesión del asilo por parte de los estados. Ahora, el concepto de refugiado pues tiene varias limitaciones, ¿no?, que ya han sido pues ampliamente estudiadas, pero vale la pena recordarlas.
Este concepto de refugiado en la Convención pues nace con una limitación temporal porque los refugiados tenían que serlo como consecuencia de sucesos previos al 1 de enero de 1951. Esto se soluciona con el protocolo de 1967 que suprime la fecha, ¿no? Como todo el mundo sabe. También nace con un tema, con una limitación geográfica este concepto, ya que los países pueden mantener la limitación geográfica a Europa en su aplicación de la Convención. Por ello, para que la Convención sea aplicable en su totalidad es necesario que los estados se adhieran no solamente a la Convención, sino también al protocolo de 1967 sin reserva geográfica. También hay una limitación en temas de la perspectiva de género. Hasta el año 1995 el ACNUR reconoció que los derechos humanos de las mujeres son derechos humanos y emitió lineamientos que señalan que la violencia sexual y de género es considerada como una forma de persecución. También en 2002 el ACNUR emite nuevos lineamientos y señala que si bien los actos de persecución son perpetrados mayormente por las autoridades de un país, en los casos de tratos gravemente discriminatorios y de violencia sexual y de género, pues los actos de persecución también pueden ser perpetrados por agentes que claramente no sean estatales, pero sí son tolerados por este. La última limitación es el número cerrado de motivos por los cuales una persona puede ser perseguida y pedir asilo, ¿no? Que ya los mencioné anteriormente, que son raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social y opiniones políticas. Esto claro que no es realista con las razones por las cuales las personas pueden ser perseguidas en escenarios posteriores a 1951, ¿no? Esto se ha abordado desde los sistemas regionales de derechos humanos, ¿no? Desde el sistema africano primero y posteriormente el americano, con sus definiciones ampliadas de quién es una persona refugiada. Ahora, ¿quién es una persona refugiada? En términos generales, pues es aquella que se ve forzada a abandonar su lugar de residencia por ciertas razones específicas y que se encuentra fuera de su estado de origen y no cuenta con su protección. Sin embargo, ningún instrumento legal internacional establece a los estados la obligación de otorgar asilo, pero sí les otorga un considerable margen de discreción para decidir a quién otorgarlo y también en este sentido definir quién es una persona refugiada, es decir, quién merece ser protegida internacionalmente. Por ello, desde los inicios del régimen, los estados, a partir de su propia voluntad soberana, la cual invariablemente está guiada por motivaciones políticas, pues han ido estableciendo quién merece ser protegida internacionalmente en caso de persecución y quién no. ¿Esto cómo? Pues a través de la emisión de sus normas nacionales y regionales que regulan el acceso al asilo a través del régimen de refugiados y que, pues en el contexto contemporáneo hay que decirlo, son normas que están securitizadas y racializadas, ¿no? Y hay ejemplos concretos, ¿no? El ejemplo quizás, o al menos que yo tengo más presente porque soy mexicana, es el caso de Estados Unidos y cómo a raíz de la pandemia tiene regulaciones que emite en los centros de prevención de desastres y control, que son normas sanitarias, y a raíz de lo del COVID devuelven a todas las personas que llegan por la frontera sur solamente, ¿no? Esto es importante señalar, no a las personas que llegan en la frontera Estados Unidos con Canadá, sino a las personas que llegan en la frontera México-Estados Unidos. ¿Quiénes son estas personas? Esencialmente son personas que proceden del norte de Centroamérica, ¿no? Entonces, estas son normas racializadas. Ahora, las definiciones legales de quién es una persona refugiada, pues bueno, desde mi perspectiva y también, obviamente, de los teóricos que yo estudio, ¿no? Pues siempre son parciales. ¿Por qué? Porque son producidas para servir a las políticas e intereses, son mediados tanto por la clase como por la raza de los estados de acogida. Esto dice, por ejemplo, Chibney, ¿no? Un jurista indio. Y bueno, esto, a pesar de la invariable intersección que hay entre el régimen internacional de protección de los refugiados y la normativa internacional en materia de derechos humanos, ¿no? Esto en principio debería de ser razón suficiente, como todos sabemos, para que se protegiera a toda persona perseguida sin discriminación alguna, independientemente de los intereses políticos de los estados. Sin embargo, la experiencia pues nos muestra que no es así. Y aquí es importante que les señale, ¿no? Desde los estudios críticos del derecho, poder, política y derechos son indisociables, ¿no? Las normas son susceptibles de ser instrumentalizadas para servir los intereses políticos de los estados. Entonces,
Desde su concepción, el término refugiado fue establecido normativamente, sí, pero producido para fines políticos. Por ello, no describe las condiciones sociales, políticas y económicas de las personas perseguidas de nuestro tiempo que huyen por temas de violencia de género, crimen organizado, conflictos armados, desastres medioambientales, etcétera, ¿no? Que serían las personas refugiadas de nuestro tiempo, de nuestra era. Sin embargo, sí las excluye esta definición de la protección al imponerles, sin condicionarlas con una serie de requerimientos legales. ¿Por qué? Porque refugiado es un concepto político y no normativo que gira en torno a la selección de los migrantes más deseables para los fines de los estados y no en torno a sus obligaciones de protección internacional y en materia de derechos humanos. Ahora pasemos a la segunda parte, ¿no?, de la exposición, que sería cómo ha sido instrumentalizado políticamente el régimen internacional de los refugiados. En los estudios de migración forzada se diferencian 4 fases del régimen internacional de los refugiados. La primera sería el periodo entre guerras, entre 1914 y 1945. El contexto es la caída de los imperios otomano y Habsburgo, la Primera Guerra Mundial y el genocidio armenio. En esta etapa, la instrumentalización política viene dada porque el régimen es liderado por los intereses prácticos de los estados dominantes o vencedores, ¿no?, de estos conflictos armados. ¿Cuál era la intención del régimen? Pues atraer a los refugiados profesionales, ¿no?, a médicos y científicos. Entonces, las políticas en materia de refugiados y las normas van encaminadas en este sentido, ¿no?, para atraer a refugiados que sean médicos y científicos, que sean profesionistas. En la fase 2, que va de 1945 a 1980, pues bueno, que hay, el contexto sería el fin de la Segunda Guerra Mundial, la división del mundo en países capitalistas y socialistas y las políticas de hostilidad, hay que decirlo, de la Guerra Fría. Entonces aquí el régimen está liderado por intereses políticos de los estados para presionar a los países contrarios, dando asilo a los disidentes de un bloque o del otro. La fase 3 es de 1980 a 2001. Aquí hay una intensificación de las tensiones de la Guerra Fría y las luchas de poder en los países del tercer mundo. Proliferan los golpes de Estado en sus países y también las intervenciones de las democracias occidentales en sus guerras civiles, provocando el aumento y la producción de grandes flujos de refugiados. Entonces aquí los refugiados, pues bueno, son los peones en los juegos geopolíticos destinados a desestabilizar a ciertos regímenes y a fomentar la rebelión en sus países de origen. Por ejemplo, los rebeldes en Centroamérica. Es bien sabido que Estados Unidos financió la contrainsurgencia en Centroamérica, ¿no? Y bueno, la fase 4, pues bueno, es la fase que inicia con el 11 de septiembre a la fecha. Aquí, ¿cuál es el contexto? Pues, con el 11 de septiembre hay una amenaza del terrorismo y la violencia criminal y de género, también hay intensificación del cambio climático, extractivismo, incremento de la migración forzada interna e internacional. También hay restricciones ya de mayor calado a los canales legales para migrar, también mayores exámenes y requisitos para solicitar asilo. Aquí, pues, el régimen, pues, lo que se ve es que hay una proliferación de mecanismos alternativos para pedir asilo, por ejemplo, las figuras de primer país de llegada o de tercer país seguro. Ahora pasemos a la discusión de si el asilo en el estadio actual puede ser considerado un derecho humano o una prerrogativa de los estados. Sabemos que los estados que ratifican o se adhieren a un tratado internacional contraen obligaciones jurídicas vinculantes, ¿no? Hay una convención sobre el derecho de los tratados, una convención de Viena que señala eso. Sin embargo, seguimos viviendo en un contexto donde la soberanía estatal juega un papel primario en las relaciones internacionales, hayan o no temas de derechos humanos comprometidos. Por ello, los instrumentos internacionales del sistema universal, que son la base actual del sistema legal de protección para los refugiados, no imponen a los estados firmantes la obligación de otorgar la condición de refugiados a los solicitantes de asilo, y tienen la libertad de establecer sus propias reglas, procedimientos e instituciones para procesar las solicitudes de asilo y tomar las decisiones que consideren oportunas. Entonces, desde mi perspectiva, se puede decir que el asilo, más que un derecho humano, es una prerrogativa de los estados.
De hecho, la definición legal de refugiado de la Convención de 1951 no ha sido adaptada a los fenómenos contemporáneos de desplazamiento forzado y persecución, pero sí han proliferado categorías sociológicas como migrantes forzados, involuntarios y todas sus derivaciones, migrantes irregulares, climáticos, medioambientales, desplazados forzados, etc. Estas categorías sociológicas lo que hacen es fraccionar el concepto normativo de refugiado y reducen de este modo el número de personas que pueden acceder a este tipo de protección internacional. Recordemos que el asilo es el puente del derecho con la migración forzada. Es la categoría jurídica de la migración forzada que sí otorga protección y derechos y demás. El resto de categorías sociológicas que han proliferado, no. Una persona no puede acceder a protección internacional, por ejemplo, como desplazado climático, ¿no? Ya hay trabajos al respecto, ¿no? Pero siendo muy realistas, pues no. Entonces, bueno, este fraccionamiento del término refugiado sirve, desde mi perspectiva, a los intereses de gestión racista y clasista de la migración de los estados dominantes, al englobar en dichas categorías sociológicas que no dan protección legal a la mayoría de personas perseguidas en el mundo, ya que 9 de cada 10 de estas personas viven en países de tercer mundo. Entonces, actualmente, pareciera que no tienen vigencia los principios básicos de la protección internacional de los refugiados, a saber, el principio de no devolución y el principio de imparcialidad y no discriminación. Por ejemplo, con la proliferación de acuerdos de tercer país seguro, ¿no? Hay ejemplos de estos acuerdos en distintas latitudes. En Europa, por ejemplo, está el muy famoso caso de la Unión Europea con Turquía y el Acuerdo Dublín, y al menos en mi latitud de este lado, ¿no?, del continente, con Estados Unidos y los acuerdos de tercer país seguro que firmó con Centroamérica el año pasado, y con México, que no se llamó así, pero que México es de facto un tercer país seguro para los países centroamericanos. Ahora, ¿de dónde vienen estos acuerdos de tercer país seguro? Bueno, el origen viene de Dinamarca, ¿no? Está la famosa cláusula danesa de 1986 y ya después, pues esta cláusula ya se eleva a nivel europeo, primero en la Comunidad Europea, ya después sería la Unión Europea, y a nivel global el ACNUR introdujo a través de su comité ejecutivo en 1989 estas figuras de tercer país seguro y primer país de llegada, ¿no? Coincidente o no, es cuando las migraciones empiezan a tomar un giro securitario, con el argumento de que lo que no está prohibido no está permitido, porque esta figura del tercer país seguro y también la del primer país de llegada no tienen una base convencional, es decir, no están en la Convención de 1951. Además, bueno, el ACNUR ha señalado en diversas comunicaciones, que son normas de soft law de su comité ejecutivo, que los refugiados no tienen un derecho irrestricto de elegir el país de asilo, aunque sus intenciones deberían tomarse en consideración. Ahora, ¿cuál es el discurso que justifica estas figuras? Por un lado, que reducen movimientos migratorios irregulares ulteriores. También se evita la creación de situaciones de refugiados en órbita y se fomenta la cooperación internacional y la responsabilidad compartida. Sin embargo, en la práctica, ¿no?, y la experiencia lo documenta, estos acuerdos son usados por los países ricos para disminuir el número de solicitantes de asilo en sus territorios, también para evadir sus obligaciones de protección internacional y trasladarlas a otros países que generalmente son en vías de desarrollo, y en último término para dejar morir a estas personas, ¿no? Por ejemplo, desde mi perspectiva, y no solo mía, ¿no?, México no puede ser considerado un tercer país seguro para los guatemaltecos, los hondureños, los salvadoreños que quieren solicitar asilo en Estados Unidos. Sin embargo, México de facto es un tercer país seguro. Finalmente, quiero hablar sobre el panorama sombrío en materia de refugiados en tiempos de pandemia, en tiempos de COVID-19, ¿no? La pandemia, como sabemos, pues ha cambiado la vida, tal y como la conocíamos en todo el mundo, y los sistemas de asilo no se han salvado. Con los gobiernos nacionales actuando de diferentes maneras para detener su propagación, pues la pandemia ha resultado en una serie de medidas que tienen consecuencias de largo aliento para los sistemas de asilo y los solicitantes de protección internacional. El COVID-19 pues ha logrado hacer lo que ni los ataques terroristas, la crisis migratoria de 2015 o 2016 pudo,
¿no? En unas solas pocas semanas se cerró la mayoría o cerró la mayoría de los sistemas nacionales de asilo. Por ejemplo, en Europa, Canadá, México y Estados Unidos se cerraron las fronteras a los viajes no esenciales. También se suspendió la entrada de solicitantes de asilo y se pospusieron entrevistas y procesamiento de las solicitudes de asilo. Los canales de reasentamiento permanecen todavía en buena medida cerrados y las cifras pues no son alentadoras, ¿no? Ya veo que hay compañeros y colegas de ACNUS, ya nos dirán más sobre este panorama. Para aquellos que llegan espontáneamente, los procedimientos fronterizos y de asilo pues ahora son más onerosos y confinados. Esto probablemente va a significar un nuevo énfasis en habilitar refugios cerca del país de origen. Dentro de los países de destino, el acceso limitado a las escuelas y a la economía informal pues va a perjudicar la integración de las personas refugiadas. También es probable que el acceso a las oportunidades del mercado laboral pues mejore con el tiempo por necesidad, ayudando a las sociedades de acogida a digerir las afluencias de los últimos años. Sin embargo, va a ser más difícil volver a integrar a los refugiados que regresan y a los migrantes irregulares de regreso a casa, ya que los retornados se consideran riesgos potenciales para la salud pública, ¿no? Entonces también hay una estigmatización para esta población. Finalmente concluyo con esto. El asilo, pues bajo el régimen internacional de los refugiados, fue concebido, como sabemos, para ofrecer protección internacional a las personas que no pueden contar con la protección de su propio Estado. Sin embargo, en su etapa actual se caracteriza por su falta de vigencia y aplicación a las personas perseguidas de nuestro tiempo. Y esto no es coincidencia, ¿no? Es completamente planeado, ¿no? Por ejemplo, aquellas desplazadas por las violencias de todo tipo, como la de género, la criminal, la estatal, etcétera. También por los conflictos armados, los desastres medioambientales, entre otros. Las legislaciones de asilo y migración de los estados de destino, por su parte, construyen a estas personas como amenazas a su seguridad, orden e identidad y les impiden acceder a la protección internacional, expulsándolas a los lugares de los cuales vienen huyendo a una muerte casi segura. Entonces, el régimen internacional de protección de los refugiados se encuentra en una grave crisis propiciada por los estados dominantes que han instrumentalizado al asilo de acuerdo con sus intereses políticos desde sus inicios, lo cual es una clara muestra de que es una prerrogativa estatal y no un derecho humano, y ahora lo sitúan en un estadio donde hay dos regímenes de asilo funcionando simultáneamente, uno en el tercer mundo y otro en los países ricos y poderosos. Como se ha visto, los intereses de los países dominantes van en el sentido de echar a andar acciones globales, regionales y estatales para disuadir e impedir la llegada de solicitantes de asilo y refugiados y descargar sus responsabilidades de protección internacional en países del tercer mundo, por ejemplo, como México, Guatemala, Turquía, esto con el respectivo costo en vida y derechos humanos de las personas perseguidas. Y bueno, con esto yo concluiría mi participación. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Melissa, por tu exposición. La escritora es Mira del Estado, que nos habla sobre comparación argentina. Isabela es magíster en Relaciones Internacionales y actualmente cursa una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Trabaja en la CNUR desde el 2010, donde actuó en las áreas de protección como jefa de oficina y apoyo técnico en procedimientos de determinación de la Comisión de Refugiados, y actualmente trabaja en la Oficina Regional de Argentina en Argentina. Bienvenida, Isabela. Tenés la palabra y podés habilitar tu micrófono. Hola, gracias Josefina por la presentación, también a Julia por la invitación a participar del Congreso. Para nosotros, desde ACNUR, estas charlas son siempre una oportunidad súper importante de hablar del trabajo, de generar más discusión sobre ese tema, el derecho de las personas refugiadas, que es tan importante. Gracias a doctora Elisa por la presentación inicial, que me pareció muy interesante. Hablo de temas que son de verdad muy actuales
que generan discusiones muy interesantes y necesarias, como el tema del tercer país seguro, y ahora más que nunca, qué es de la protección internacional de las personas refugiadas en estos tiempos de coronavirus. Ese es un tema muy interesante que tenemos que discutir y pensar que cómo vamos a seguir en el futuro después de que pase eso, no va a pasar, vamos a ver. Yo quería hacer mi presentación un poco, presentar cuál es el trabajo de la oficina de Acnur Argentina, hacer una descripción un poco de cómo trabajamos, hacer referencia a las estadísticas de población que están bajo el interés de Acnur en esta región, y hacer también un poco una descripción de cómo nuestro trabajo fue afectado por la situación actual del coronavirus, los principales desafíos que encontramos en la actualidad en consecuencia de todo lo que está pasando desde que empezó esa crisis, esa pandemia mundial. Bueno, primero quería presentar que la oficina de Acnur en Argentina es una oficina regional. Entonces, además de Argentina, esta oficina también cubre los países Bolivia, Uruguay, Paraguay y Chile. En Chile tenemos una oficina nacional, entonces tenemos presencia física de oficina de Acnur en Argentina y Chile. En Bolivia, Uruguay y Paraguay, Acnur no tiene oficina, pero trabajamos en conjunto con varios socios de la sociedad civil en todos esos países, que son socios que gracias al trabajo increíble que hacen podemos brindar asistencia presencial y orientación y apoyo a la población refugiada que vive en esos países. Entonces hablo también un poco más de esa perspectiva regional de la oficina que cubre todos esos países. Hoy en día, la gran mayoría de las personas que buscan el apoyo y asistencia de Acnur en estos países son la población de nacionales de Venezuela, que como muchos deben saber, ya son más de 5 millones de venezolanos que se desplazaron de Venezuela en los últimos años. La gran mayoría de esas personas están en países de las Américas, pero el desplazamiento de personas venezolanas ya llegó a varios otros países, varios otros continentes. En nuestra región, Brasil, Colombia, Perú son uno de los países que más recibieron personas venezolanas. Sobre esos países que cubren la oficina regional en Argentina, voy a hacer un poco referencia a las estadísticas para que tengan una idea de cuál es la población que están refugiadas, solicitantes de asilo y también venezolanos con otros estatus migratorios en esa región. En Argentina, el Comité Nacional para Refugiados tiene hoy en día registrado un poco más de 3.800 personas reconocidas como refugiadas. Entre esas personas reconocidas como refugiadas, la mayoría de esas personas son de nacionalidad colombiana y sirios. Además de los 3.800 reconocidos como refugiados, también en Argentina tenemos hoy registrado un poco más de 8.000 personas que solicitaron la condición de refugiado y aguardan la decisión por parte del gobierno. La gran mayoría de esas personas venezolanos, también cubanos y senegaleses. También en Argentina viven hoy cerca de 174.000 nacionales de Venezuela, esas personas con otros estatus migratorios que no la solicitud de asilo. En Bolivia ya son 878 personas reconocidas como refugiados y un poco más de 240 solicitudes de asilo. Las principales nacionalidades de los refugiados reconocidos son peruanos, colombianos y venezolanos.
que las principales nacionalidades de nuevas solicitudes son venezolanos y colombianos. Sobre la población venezolana en Bolivia, con otros estatus migratorios, ya son cerca de 5.400 personas. En Paraguay, el Comité Nacional de Refugiados tiene registrados 1.016 personas reconocidas como refugiadas, la gran mayoría, cerca de 70% de nacional venezolana, y en segundo lugar los cubanos y también nacionales de Chile. Y hoy en día en Paraguay tienen registrados 694 nuevas solicitudes de asilo y las principales nacionalidades venezolanos y cubanos. Y en Paraguay el gobierno tiene registrado 3.588 nacionales de Venezuela que viven en el país con otros estatus migratorios. En Uruguay, el Comité Nacional de Refugiados registra 516 personas reconocidas como refugiados. Entre esos 516, la mayoría son colombianos, venezolanos y sirios, y otras 13.750 solicitudes de asilo. Más de 80% de estas nuevas solicitudes de nacionales de Cuba, y la segunda nacionalidad que más solicita asilo en Uruguay son los venezolanos. Y el gobierno tiene registrado 14.363 personas venezolanas que viven en el país. Y finalmente en Chile, el gobierno tiene registrado 2.053 refugiados reconocidos, cerca de 8.500 nuevas solicitudes de asilo, la mayoría de personas también de Venezuela, y más de 450.000 venezolanos que viven en Chile con otros estatus migratorios. Bueno, ese es un panorama un poco estadístico de cuáles son los registros de personas que están bajo la asistencia de ACNUR, que consideramos personas de interés de ACNUR en esos países que cubren la oficina regional. Considerando ese contexto, quería presentar un poco entonces cómo trabaja ACNUR, qué hacemos con relación al mandato que tiene ACNUR de buscar protección y apoyar a esas personas con la integración local en los países donde solicitaron asilo, donde están viviendo con otros estatus migratorios, como es el caso de los venezolanos. En estos países, ACNUR trabaja brindando asistencia humanitaria, orientación, apoyo financiero, apoyo para emprendedorismo, orientación legal, y muchas de esas actividades realizamos por medio con apoyo de organizaciones de la sociedad civil. En Argentina, por ejemplo, tenemos varias organizaciones socias como CARES, ADRA y Mirares, que por medio del trabajo que hacemos en conjunto, tenemos oficinas donde la población de solicitantes de asilo, refugiados, pueden solicitar esos tipos de asistencia que acabo de mencionar. En los últimos años, también considerando el incremento de llegada de población buscando protección internacional en estos países, estamos expandiendo la presencia de ACNUR, también con nuestros socios para otras ciudades. En Argentina específicamente, en los últimos años, creamos puntos de atención y orientación, que son oficinas en ciudades de frontera, que tienen principalmente el objetivo de brindar orientación por medio de equipos técnicos a la población que recién ingresa en el territorio. Orientación como, por ejemplo, cuáles son las reglas para registrar la solicitud de asilo, cuáles son sus derechos, cómo acceder a servicios, información y orientación para su regularización, apoyo emergencial, apoyo con albergues, también asistencia en comunicación y conectividad. En Argentina tenemos esos puntos de orientación en Posadas, Iguazú y San Salvador de Jujuy. Esa estrategia de puntos de atención y orientación estamos incrementando también para otros países, expandiendo también para Uruguay, siempre mapeando cuáles son las
ciudades de frontera donde más ingresan personas con necesidad de protección internacional que tienen más necesidad de este tipo de apoyo. También, además de ese trabajo conjunto con organizaciones de la sociedad civil, de intentar brindar esa asistencia directa y orientación a la población de personas refugiadas y solicitantes, mucho del trabajo de ACNUR tiene que ver con la coordinación con los gobiernos y el trabajo conjunto con los gobiernos receptores de esa población para apoyar en la integración, los procesos de determinación de la condición de refugiado de esas personas, en procesos de integración de personas reasentadas. En ese sentido, el ACNUR se coordina con varias instituciones nacionales, con distintas autoridades gubernamentales, siempre buscando brindar atención, expandir el acceso de esa población a derechos, a oportunidades de integración y a tener acceso a procedimientos de determinación de la condición de refugiados que sean justos, eficientes y con todas las garantías necesarias. Un ejemplo muy concreto de cómo trabajamos con instituciones gubernamentales puede ser el rol que tiene ACNUR, por ejemplo, en los comités nacionales de determinación de la condición de refugiado. En el caso de Argentina, por ley, ACNUR es parte del comité, no tiene derecho a voto, pero tiene derecho a voz en las reuniones del Comité Nacional para Refugiados, y además de eso, el ACNUR se involucra y participa de manera muy activa en cooperación con la Secretaría Técnica de la CONARE, brindando, por ejemplo, apoyo técnico, asesoría y asistencia con personal que realiza los procedimientos de determinación de la condición de refugiado. De hecho, uno de los grandes desafíos que enfrenta nuestra región hoy en día tiene que ver con la capacidad de esos sistemas de determinación de la condición de refugiado de procesar las solicitudes de asilo, que son en cantidades crecientes en nuestra región, muchas veces, para muchos de los países de nuestra región, números mucho más grandes de lo que el sistema normalmente estaba acostumbrado a recibir. Entonces, muchos países de nuestra región tienen sistemas que estaban desarrollados para una cantidad de solicitudes anuales, y hoy en día ese número es mucho más grande, y entonces los sistemas enfrentan desafíos importantes que generan muchas veces mucha más demora en las decisiones, emisión de documentación y todo eso. Pero siguiendo hablando en desafíos, también mencionando lo que habló la doctora Elisa, un desafío muy importante, algo que necesitamos pensar a largo plazo, es cómo la situación actual del coronavirus afecta este régimen de protección internacional que conocemos hoy. Sobre eso quería hacer referencia a dos puntos principales. Mientras muchos países cerraron las fronteras, tomaron medidas importantes de contención del virus, de protección de su población, vemos que los números de desplazamiento forzado de personas que solicitaron la condición de refugiado en ese año de 2019-2020 incrementó muchísimo. Entonces vemos dos situaciones, que por un lado el cierre de fronteras de muchos países, por otro un desplazamiento creciente de personas que se presentan en fronteras con necesidades de protección internacional. Al principio de esta pandemia, lo que vemos es que muchos países tomaron medidas bastante duras de restricción de ingreso en sus fronteras. Muchos de esos países no hicieron ningún tipo de excepción para la solicitud de asilo. De hecho, ACNUR viene mapeando eso. Hay una página dedicada al mapeo de cómo está evolucionando ese cierre y reabertura de fronteras, si después alguien quiere acompañar esos datos. Eso fue un desafío muy importante, creo que como algo que, entre los varios desafíos que la doctora Elisa mencionaba, un desafío bastante particular que no vimos antes
tantos países que cerraron sus fronteras, no daban, personas en necesidad de protección no tenían acceso a solicitar la condición de refugiado. Lo que hemos visto es que a lo largo de los meses ya muchos países están abriendo sus fronteras o haciendo excepciones para la solicitud de asilo, pero siguen aún muchos países con fronteras cerradas que imponen un desafío bastante importante. Pensando en buenas prácticas, en nuestra región, por ejemplo, Uruguay fue uno de los países que desde el primer momento decretó cierre de fronteras. En su primer decreto mantenía abertura y excepción para personas que estaban en necesidad de protección internacional, se presentaban en frontera, podrían tener el derecho de ingreso, registrar su solicitud. También pensando en los desafíos de la pandemia y algunas buenas prácticas, con muchas de las oficinas de migración de los comités nacionales para refugiados cerradas, vimos en un primer momento que muchas personas no tenían acceso a registrar su solicitud de asilo. De poco a poco, algunos países empezaron a implementar cambios, como por ejemplo la posibilidad de de registrar la solicitud de asilo de manera remota. Este tipo de solicitud remota por mail, por internet, vimos en Argentina, en Uruguay y en otros países de la región. Manteniendo así, aunque con migraciones, oficinas cerradas, la posibilidad que la persona pudiera registrar su solicitud, recibir una documentación que garantice, certifica que solicitó a la condición de refugiado. Bueno, con relación a eso, la posición de Acnur, Acnur publicó un documento que hace referencia al acceso al territorio y la situación del coronavirus. La posición básicamente es que Acnur pide a los estados que esas medidas de restricción e ingreso al territorio no sean discriminatorias, que mantenga la posibilidad de las personas de registrar la condición de refugiados, que sean temporales, emergenciales por el momento, y que las dos cosas, la protección y las medidas de seguridad por parte de los estados con relación al coronavirus, se pueden hacer al mismo tiempo en que brindemos y garanticemos el derecho de solicitar asilo a esas personas. Como por ejemplo que las personas no tengan negado el ingreso, que pueden registrar su solicitud, que hagan los test de salud necesarios, que hagan la cuarentena que sea necesaria, pero que no se impida el ingreso de las personas que se presenten en frontera y quieran necesitar la protección de refugiados. Finalmente, para comentar un poco algunos de los otros desafíos que enfrentamos en los últimos meses con relación al apoyo a la integración de las personas que ya estaban en Argentina, ya registradas como refugiados o recién llegadas. La situación del coronavirus, como afectó a todos, y las personas refugiadas, muchas de esas que trabajaban, que recién conseguían un trabajo, recién estaban empezando en ese proceso de integración. Entonces, todo lo que pasó, las restricciones necesarias impuestas por la pandemia, afectó muchísimo a esta población. Desde Acnur vimos un incremento muy grande de solicitudes de asistencia financiera, solicitudes de apoyo a albergamiento de emergencia para que las personas mantuviesen el mínimo de condiciones financieras de mantener sus alquileres. Entonces, junto con los socios, incrementamos mucho lo que fue ese tipo de respuesta emergencial de apoyo a la población que se vio aún más vulnerable en su situación económica, en su situación de integración durante la pandemia. Entonces, esta es una respuesta que vemos que cambió mucho el panorama en los últimos meses. Vamos a tener que seguir pensando en cómo trabajar en conjunto con los gobiernos, con sociedad civil, para apoyar a esa población en los próximos meses. En ese sentido, el llamamiento que hace Acnur a los gobiernos
que sigan incluyendo las personas refugiadas en todos los planes de recuperación económica, de acceso a salud, de acceso a derechos, en todos los planes de recuperación que están construyendo en nivel nacional, que se incluyan también las personas refugiadas. Bueno, y finalmente, para concluir y después pasar a la palabra a André, quisiera hacer referencia al que habló la profesora en el inicio de la abertura, que nuestra región es reconocida como una región que tiene tradición humanitaria en brindar protección. Tenemos iniciativas importantes en nuestra región con respecto a la protección de refugiados, como por ejemplo la ampliación del concepto de refugiado que habló la doctora Elisa, prácticas sumamente importantes como por ejemplo la gran mayoría de los países de nuestra región permiten que solicitantes de asilo tengan derecho a trabajo formal desde el primer minuto que solicitan la condición de refugiado, mientras esperan una decisión, tengan acceso a derechos. Bueno, los votos entonces sería que estos nuevos desafíos nos permitan redescubrir valores de solidaridad, responsabilidad compartida, cooperación internacional, y que esta situación de pandemia pase y no deje efectos tan negativos en lo que es la protección internacional, que consigamos recuperar muchas de las buenas prácticas, de seguir buscando buenas prácticas en términos de recepción, acceso al asilo, integración de las personas, lo que seguramente va a depender de voluntad política, flexibilidad y pragmatismo por parte de los gobiernos, además de un trabajo conjunto entre varios actores, incluyendo también la academia, que tiene siempre visiones críticas y muchísimo a contribuir para el debate y la evolución de lo que es el régimen de protección que conocemos hoy. Bueno, ese era algunos de los comentarios que tenía. Sigo disponible a contestar preguntas o seguir en el debate. Gracias. Muchas gracias, Isabela, por su exposición. Bueno, nuestro último expositor es Andrés Lima Madureira, que es secretario del Programa Nacional en Brasil. Andrés tiene una maestría en Derechos Humanos de la University of Economics and Political Science y una maestría en Derecho Internacional de la Universidad Católica de Santos. Es ex abogado del Centro de Referencia para Refugiados de Cádiz, Sao Paulo, y ha trabajado en ACNUR desde 2016. Trabajó como oficial de reasentamiento en el este de Sudán, en la frontera con Eritrea, como oficial de protección en Beira, Mozambique, debido al desplazamiento interno causado por el ciclón Yair, y actualmente es oficial de protección en la Oficina Nacional de la Cruz en Brasil, trabajando en el contexto del desplazamiento de refugiados venezolanos. Bienvenido, Andrés. Tienes la palabra, puedes habilitar tu micrófono. Olá a todos e a todas, saludos desde Brasil. Primeramente, muchas gracias por la invitación, Josefina y Julia. Es un gusto poder compartir ese espacio con todos y en especial con Elisa y Isabela. Entonces, muchas gracias por la invitación. Les pido disculpas por mi portuñol, muchas veces voy a usarlo, entonces voy a hablar despacio. Y cualquier cosa só me preguntar, ¿no? Entonces, bueno, sobre el contexto de desplazamiento forzado acá en Brasil, yo creo que es fundamental darnos hoy un enfoque en el desplazamiento de las personas venezolanas, ¿no? Entonces, ese desplazamiento cambió por completo la respuesta brasileña y, consecuentemente, el rol de ACNUR acá en Brasil. Entonces, voy a compartir muy rápidamente un mapa de la presencia de ACNUR acá en Brasil, solamente para ilustrar un poco cómo estamos operando acá en Brasil no día de hoy. Entonces, pueden ver que
Sí, en 2017, Acnur tenía en Brasil como 2 oficinas. En Brasilia, la oficina nacional, en São Paulo, una oficina de terreno. Hoy tenemos 6 oficinas, ¿no? Además de la oficina nacional en Brasilia, tenemos oficinas de terreno en Pacaraima, Manaus, Boa Vista, Belém y incluyendo São Paulo. Sí, hace como 4 años teníamos menos de 10 socios, hoy tenemos casi 20 socios, socios implementadores, ¿no? Además de los socios operacionales, operativos. Y entonces, yo creo que para que podamos hablar en detalles sobre el contexto acá en Brasil, el contexto del desplazamiento forzado, tenemos que vincular y dar un enfoque al deslocamento de las personas venezolanas, el surgimiento de la operación acogida acá en Brasil, operación acogida en portugués, operación bienvenida en español, ¿no? Y compartir unas buenas prácticas que esta operación ha implementado en la recepción, documentación e integración de las personas refugiadas acá en Brasil, y como también el rol de Acnur se adaptó, se modificó basado en nuestra respuesta, que es sin precedentes acá en nuestra región, en Brasil no es diferente. ¿Vale? Entonces, para empezarmos, yo gustaría apenas de ilustrar con algunos datos también, algunas estadísticas, como aquí con Isabela nos brindó con un contexto en Argentina y en los países que son cubiertos por nuestra oficina en el Cone Sur. Acá en Brasil, incluyendo todas las nacionalidades, nosotros tenemos hoy cerca de 59.000 personas reconocidas como refugiadas, ¿no? Y un poco más de 160.000 personas que son solicitantes de la condición de refugiado. Estos son números generales, ¿no? Incluyen todas las nacionalidades. Y con relación a los venezolanos, tenemos hoy un poquito más de 46.000 venezolanos y venezolanas reconocidos como refugiados. Sí, es el mayor número acá en América Latina, en Latinoamérica, en esos términos, y el segundo mayor número de refugiados venezolanos reconocidos en el mundo, atrás solamente de España. Y casi 103 mil personas reconocidas que son solicitantes de la condición de refugiado. Y 150.000 más o menos personas que tienen permiso de residencia. Entonces, al todo tenemos como casi 300.000 personas venezolanas viviendo acá en Brasil, y muchas de ellas, la gran mayoría, con necesidades de protección internacional, ¿no? Y el flujo de esas personas, del desplazamiento forzado de personas venezolanas, como obligó al gobierno brasileño a reestructurar su respuesta histórica a esas personas y a crear, ¿no? la respuesta que es conocida como Operación Bienvenida, Operación Acogida. Sí, hoy Brasil, el principal punto de entrada de los venezolanos en Brasil está en el estado de Roraima, en el norte, que es geográficamente aislado del resto de Brasil por la selva amazónica, tiene uno de los PIBs, ¿no? per cápita más bajo del país. Entonces la integración es uno de los retos en el norte de Brasil. Y la mayoría de los venezolanos que llegan son personas, son mujeres embarazadas, madres solteras con hijos, ancianos, personas con problemas de salud, entre otras vulnerabilidades. Y antes del cierre de temporada de las fronteras en marzo de 2020, por cuenta de la pandemia, promedio teníamos como 500 venezolanos ingresando en Brasil todos los días, y muchos de los cuales necesitaban de extrema necesidad de asistencia humanitaria, ¿no? Entonces, en el principio de 2018, el gobierno crea la Operación Acogida, ¿no? La Operación Bienvenida, con el apoyo del sistema de las Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil.
¿no? Que hoy trabajan coordinadamente bajo la plataforma R4V, R4V, la respuesta a venezolanos. ¿Sí? Y acá en Brasil la operación Bienvenida tiene como tres pilares principales en su respuesta. El primero, el control de fronteras y la documentación, la asistencia de emergencia y la integración de personas refugiadas venezolanas ahí por medio del programa de reubicación voluntaria interna conocido como interiorización. Entonces voy a estructurar un poco la presentación con base en esos tres pilares principales, intentando un poco como ilustrar algunas de las buenas prácticas y algunos de los retos sí, que tenemos hoy, como Isabela nos dice, también Elisa. La pandemia nos trae como retos a todos, ¿no? Y acá en Brasil no es diferente, desde el acceso a territorio, como también a situación socioeconómica de las personas refugiadas acá en Brasil. Entonces, es importante que tratemos también de este tema y vamos a tratar de eso también. Entonces, en el primer pilar, que es el pilar de control de fronteras y documentación, la operación Bienvenida estructuró tres centros de recepción y documentación en el norte del país. En la frontera con Venezuela, en la ciudad de Pacaraima, en el estado de Roraima, en Boa Vista, la capital del estado de Roraima, y en Manaus. Y juntamente con el gobierno, con otras agencias de las Naciones Unidas y con la sociedad civil, Acnur ofrece asesoramiento y asistencia a solicitantes de asilo, en especial en esos tres centros de recepción y documentación. Si los venezolanos pueden optar acá en Brasil por solicitar el reconocimiento de su condición de refugiado o el permiso de residencia temporal de 2 años, y ambos los canales legales también brindan acceso a los servicios públicos y al derecho al trabajo, ¿no? Entonces, el ambiente de protección acá en Brasil es muy favorable. Las personas como solicitantes de refugio de la condición de refugiado pueden acceder a todos los derechos, a prácticamente todos los derechos, así como los brasileños, derecho a la salud, educación, al trabajo, a los programas sociales, incluyendo los programas sociales creados para combater, ¿no? para mitigar los factores de la pandemia. Entonces, es un ambiente muy favorable. Y durante la pandemia, Acnur continuó operando en esos centros, juntamente con los parceros, con el objetivo de identificar y asistir a las personas que necesitan de mejor protección, asegurando el acceso a la documentación para los casos más vulnerables, ¿sí? Y también asesorando al Estado brasileño, hacemos el registro a través de nuestra base de datos Progress, asegurando la identificación de las personas en mayor riesgo, la gestión adecuada de los casos y contribuyendo a un análisis más amplio de protección. Se estima que tenemos hoy casi 140.000 refugiados e inmigrantes venezolanos registrados en nuestra base de datos llamada Progress. Desde abril de 2018, nosotros estamos implementando nuestro registro auxiliando al gobierno brasileño acá en Brasil, trabajando en conjunto con las autoridades que también hace ese trabajo. Y la pandemia añadió como algunos retos adicionales, ¿no? Y el principal, yo diría que los desafíos relacionados con el acceso al territorio, ¿no? La documentación, en principal, aunque las fronteras aéreas en este momento estén abiertas y operando, tenemos restricciones a la entrada por tierra, ¿no? Que siguen vigentes. Entonces, las personas que necesitan de protección internacional intentan ingresar en el territorio brasileño por tierra, si bien como impedidas de accesar protección internacional en su mayoría y no pueden acceder al territorio brasileño para solicitar el reconocimiento de su condición de refugiado. Entonces, trabajamos muy próximos del gobierno para intentar garantizar que
las medidas sanitarias por cuenta de la COVID-19 no sean discriminatorias, sí, que hagan en conjunto, sean como implementadas en conjunto en respecto al derecho humano de solicitar asilo, ¿no? Como Isabela mencionó, ACNUR ha hecho una nota de orientativa de orientación a los países. Entonces nosotros trabajamos muy próximo acá de las autoridades migratorias para garantizar que personas muy vulnerables, mismo en este contexto de pandemia, que intentan acceder al territorio brasileño por medio de terrestres, puedan tener acceso al territorio y, consecuentemente, si así desean, al procedimiento de la solicitud de la condición de refugiado, ¿no? Una buena práctica en este tema es el proceso de reconocimiento de la condición de refugiado para venezolanos acá en Brasil, ¿no? Entonces, desde junio de 2019, el Comité Nacional para los Refugiados, del CONARE en Brasil, bajo el Ministerio de la Justicia, reconoció la situación de graves y generalizadas violaciones a los derechos humanos en Venezuela, según la Declaración de Cartagena. Entonces, los venezolanos quienes solicitan la condición de refugiado en Brasil y cumplen con 5 criterios preestablecidos por la CONARE, pasan por trámites acelerados, o sin necesidad de una entrevista individual. Entonces, como dije, Brasil ha reconocido a un poquito más de 46.000 personas venezolanas como refugiados, y este procedimiento, así como el reconocimiento de la situación de grave y generalizada violación a los derechos humanos en Venezuela, se prorrogó a finales de agosto de este año por otros 12 meses. Entonces, que ese procedimiento sigue hasta el julio de 2021. Entonces, que esperemos que muchas otras personas venezolanas con necesidad de protección internacional puedan así también tener ese procedimiento simplificado, ¿no? Y acelerado de solicitud de la condición de refugiado, de reconocimiento de discriminación de la condición de refugiado, ¿no? El segundo pilar de la operación acogida, ¿no? De la operación dirigida, es la asistencia de emergencia, ¿no? Que se brinda en especial en el norte del país, ¿no? Entonces en el estado de Roraima y Amazonas en especial, en refugios temporales, ¿no? En albergues donde pueden acceder a alimentos, atención médica, espacios de juego para niños y niñas, asesoramiento, información a los derechos, ¿no? Derivación a servicios, ¿no? Referrals. Y en Roraima nosotros apoyamos el Ministerio de Ciudadanía, con quien tenemos un MOU, con la planificación, equipamiento y gestión de 12 refugios temporales, un refugio de tránsito y un lugar de emergencia. Entonces, muchas personas han sido beneficiado de esos refugios temporales en el norte del país, y desde enero se estima que más de 17.000 personas venezolanas se han beneficiado de los refugios en Roraima y en los locales de interiorización en Brasil. Después voy a explicar un poquito mejor qué es este proceso de reubicación interna voluntaria. Sí. Aún en términos de asistencia de emergencia, nos tenemos, en términos de asistencia directa esencial, en 2020, junto con nuestros parceros, entregamos un total de casi 40.000 artículos no alimentarios, no food items, como hicimos, kits de higiene, kits de limpieza para el hogar, colchones, mantas, lonas, mochilas y una serie de otros artículos para las poblaciones de los albergues en Boavista, Pacaraima y Manaus, para atender sus necesidades más básicas, ¿no? Pero algunos de esos kits se distribuyeron también en otras ciudades, acá en el sur del país, como en Porto Alegre, Río de Janeiro y otras ciudades. Y
a través de nuestros socios, nosotros ofrecemos también lo que llamamos de intervenciones basadas en el efectivo. Llamamos CBI en inglés, ¿no? Cash-Based Interventions, que es una asistencia financiera para brindar protección y asistencia a los más vulnerables, ¿no? Y desde el lanzamiento de este programa acá en Brasil, desde junio del año pasado, alcanzamos la marca de casi 5 millones de reales, beneficiando cerca de 16.000 refugiados y otras personas en riesgos con necesidades de protección acá en Brasil, ¿no? Y en términos de asistencia de emergencia, por cuenta de la pandemia de la COVID-19, el gobierno brasileño, Operación Acogida, bienvenida, con el apoyo de Acnur, de otras agencias de las Naciones Unidas y también de la sociedad civil, fortaleció la capacidad de respuesta sanitaria y se estableció una área de protección y atención en Boa Vista que llamamos APC, Área de Protección y Cuidado, que se inauguró en 19 de junio. Y Acnur contribuyó para la planificación del sitio, donación de 2.000 camas, instrumentos y camas para las unidades de cuidados intensivos, quase 200 viviendas para los refugiados, que son de RHUs, de Refugee Housing Units, que son utilizadas como áreas de aislamiento para los casos sospechosos de COVID-19 y casos confirmados. Y desde su inauguración, el APC recibió más de 2.000 pacientes con un reconocimiento médico en atención, incluyendo 43 casos de COVID-19 que fueron hospitalizados y dados de alta desde la área clínica. Y trabajamos muy próximos también del gobierno federal y de las autoridades locales para garantizar que las personas de origen indígenas tengan acceso a los mecanismos nacionales, a los programas nacionales de protección. Entonces, eso se ha intensificado en este contexto de pandemia por cuenta de la vulnerabilidad de las personas indígenas. Y por fin, los esfuerzos de integración, ¿no? Y aquí es muy importante hablarnos del programa de reubicación interna voluntaria, conocido como interiorización, y del rol de la academia, ¿no? De las cátedras Sergio Vieira de Mello acá en Brasil. Y entonces, empezando con el programa de interiorización, que es el traslado de personas venezolanas de los estados de Roraima y Amazonas en el norte a centenas de municipios en todas las regiones de Brasil. Entonces, en conjunto con el gobierno, Acnur y otros parceros y otras agencias de las Naciones Unidas, trasladan esas personas para literalmente centenas de otras ciudades acá en Brasil, en todas las regiones de Brasil, norte, sur, sudeste, centro-oeste, ¿no? Nordeste, para que mejores perspectivas socioeconómicas possam ser oferecidas, aliviar la presión sobre la región norte principalmente, ¿no? Entonces, apoyamos la estrategia de interiorización registrando a los participantes y apoyando directamente los sitios de recepción y las actividades de integración en muchas ciudades, ¿no? Apoyamos también con formación empresarial, profesional, apoyo a la matrícula escolar de niños, validación de diplomas académicos, clases de portugués, una serie de actividades de medios de vida, ¿no? Y también trabajamos con nuestros socios y otros actores para apoyar proyectos de coexistencia pacífica para construir puentes con las comunidades de acogida. Este programa de interiorización estima-se que desde hasta agosto de 2020, el programa empezó en
en 2018 hasta agosto de 2020, más de 40.000 personas venezolanas fueron reubicadas voluntariamente y casi 8.000 de esas personas fueron alojadas en más de 30 albergues que son apoyados por la ACNUR, 14 de los cuales son gestionados por nuestros socios, ¿no? Y el rol de la academia es fundamental, ¿no? Entonces, acá en Brasil tenemos en estos procesos de integración, y acá en Brasil tenemos la Cátedra Académica Sérgio Vieira de Mello, que es una iniciativa que hoy tenemos con 27, ¿no?, universidades y instituciones de educación superior, y desde 2004 es una red fundamental para garantizar que los refugiados y solicitantes de la condición de refugiados o solicitantes de asilo tengan acceso a derechos y servicios en Brasil y sean apoyados durante su integración. Entonces, las cátedras, las universidades, que son nuestras parceiras, trabajan a través de sus cursos de graduado universitario y o posgrado en tres campos, ¿no? La docencia, la investigación y la extensión, para fortalecer los enfoques inclusivos de la educación protectora. Entonces, en 2020 se han ofrecido más de 150 asignaturas de 23 cursos, con casi 350 estudiantes refugiados matriculados, más de 3.500 refugiados y solicitantes de la condición de refugiado han sido asistidos a través de diversos proyectos de extensión, como clínicas legales, ¿no? Son más de 3.000 consultas, apoyo psicosocial, las universidades por intermedio de sus programas de psicología y otros han ofrecido casi 500 consultas a personas refugiadas, ¿no? Proyectos de integración laboral, hemos hecho casi 900 consultas, ¿sí? Y las cátedras han ofrecido más de 4.000 plazas, spots de cursos de portugués, ¿no? Entonces, acá en Brasil, desde 2004, en el marco, ¿no?, del Plano de Acción de México, y después continuó con el Plano de Acción de Brasil, la academia tiene un rol fundamental y creo que en general es eso, ¿no? La verdad es que el contexto cambió mucho en los últimos años, ¿no? Isabela, por ejemplo, es una persona que trabajó por muchos años acá en Brasil. Él empezó con todas esas mudanzas, estuvo acá en el inicio del desplazamiento de venezolanos, estuvo acá en el inicio del surgimiento de las cátedras. Entonces, conoce también muy bien nuestro contexto y es un gusto poder estar aquí hoy con usted, compartiendo ese espacio, en especial con Isabela, y espero que las informaciones han sido útiles y quedo acá a disposición para las preguntas. Muchas gracias de nuevo por la invitación y es eso, muchas gracias. Muchas gracias por tu exposición. Bien, tenemos una pregunta del público, las voy a leer para que a los expositores va dirigida, a los expositores de ACNUR, Clara. Las acciones de la organización tendientes a la protección de cuestiones de género a mujeres y disidencias que necesitan refugio por cuestiones ligadas a las violencias en este sentido. ¿Cómo está en la actualidad de pandemia esta situación en particular? Contesto yo. Sobre personas que solicitan la condición de refugiado porque dejaron su país, y la situación tiene que ver con cuestiones de género. Creo que no podemos decir que hay, es un poco como mencionaba Elise, como yo mencioné un poco en mi presentación, ¿no? Para ese tipo de solicitud de asilo, en general, para cualquier persona que solicita
la condición de refugiado en estos tiempos de pandemia, hay un desafío sumamente importante, que es el tema de lograr dejar su país de origen, cruzar fronteras, llegar a un país y solicitar la condición de refugiado. Ese es todo un tema que no es menor, que la restricción de movilidad, el acceso a fronteras, acceso a procedimientos de asilo afectó en general a las personas que buscan protección internacional en los últimos meses. Con relación, creo que la pregunta era más por ahí, ¿no? Pero comento también que con relación a personas refugiadas que sufrieron, que fueron víctimas de violencia de género o en el marco de la pandemia, cómo apoyamos esas personas. Eso fue un desafío bastante grande. Tuvimos que cambiar mucho la manera de trabajar con los socios para brindar respuestas, asistencia a esas personas. Creo que es un tema que se habló mucho en los últimos meses. Como el tema de violencia de género se incrementó y muchas personas se ven en situación mucho más vulnerable en el marco de la pandemia. Entonces, por parte de Acnur, con muchas de las organizaciones que trabajan con nosotros, creamos más canales de comunicación con la población, canales especiales para personas que querían solicitar apoyo por esos motivos. Ampliamos redes de referencia, apoyo, por ejemplo, con asistencia financiera para cambiar de hogar o varias otras gestiones en ese sentido. No sé si contesto exactamente la pregunta. Sí, yo creo que sí, Isabela. En todo caso, vamos a seguir avanzando con la pregunta y puede la oyente preguntar si quedó algo que le deseo la palabra a Josefina. Sí, de los países de América Latina, ¿cuáles tienen un sistema de asilo o normativa interna para los refugiados más complejo o que resulta menos amigable para los refugiados? ¿Y cuáles son los más amigables, sobre todo en la estructura para determinar la condición de refugiados, en ese tiempo que transcurre entre que la persona solicita el asilo y este se le es concedido efectivamente o denegado, y por qué? A ver si nos parte la No sé si Elisa quiere hacer algún comentario sobre eso. Yo agrego cualquier otro comentario después. ¿O Andrés? Elisa, ¿vos querés comentar algo? La pregunta era, ¿cuáles de los países de América Latina, cuál o cuáles era esa? Sí. Bueno, yo no soy experta en América Latina. Les puedo hablar del caso mexicano, ¿no? Pero así de los países de América Latina, yo la verdad no me atrevería porque además no conozco, digamos, bien. Conozco el caso de Estados Unidos, conozco el caso de México, esos sí los tengo bien estudiados. Yo creo que en términos de legislación, viendo el caso mexicano y el caso estadounidense, la legislación estadounidense es bastante buena, podría decir yo, en términos generales. Sin embargo, lo que se vio al menos en los últimos 4 años del mandato de Donald Trump es que tanto la materia migratoria como el asilo no fueron, digamos, guiadas por las normativas que hay en materia de migración y asilo, sino por las políticas del gobierno de Trump que fueron cristalizadas a través de órdenes ejecutivas y memorandos, ¿no? Entonces, a través de estas dos
estos dos tipos de acciones políticas es como el Ejecutivo dirigió la política nacional en materia de migración y asilo en Estados Unidos. Entonces, bueno, en la región, digamos, centroamericana y norteamericana, obviamente hubo un colapso en materia de sistemas de asilo a raíz de las caravanas migrantes que tuvieron lugar desde finales de 2018 y que se originaron, como ustedes saben, en Centroamérica, ¿no? Estas caravanas que, si bien no es la primera vez que se forman caravanas de personas migrantes, y además son caravanas de corte mixto, porque hay personas que necesitan protección internacional, pero también hay otras personas que son de corte más económico, ¿no? Pero ya antes había habido, digamos, otras manifestaciones de caravanas. Por ejemplo, hay algo que se llama Via Crucis Migrante, ¿no? Que era una especie de caravana, ¿no? Y también la caravana de madres migrantes que buscan a sus hijos desaparecidos por México. Sin embargo, la relevancia de estas caravanas que tienen lugar desde fines de 2018 es que están compuestas en buena medida por mujeres, por niños, por niñas y por adolescentes, ¿no? Que tienen un acompañamiento constante, ¿no? De medios de comunicación y también de organizaciones de la sociedad civil organizada. Entonces, estas caravanas migrantes ocasionaron una respuesta muy importante de parte de México y de Estados Unidos. De parte de Estados Unidos fue completamente rechazo, de México también, pero al inicio teníamos un cambio de presidente, ¿no? Había un cambio de régimen, de gobierno. Entonces, la primera respuesta que hubo en el caso de México fue de corte humanitario, ¿no? Se ampliaron las visas por razones humanitarias y también se aceptaron varias solicitudes de asilo, ¿no? El sistema mexicano de asilo es muy complejo, es un sistema que está previsto, o que, digamos, para conocerlo al menos hay que conocerse 7 leyes, ¿no? Más las reglamentaciones. Entonces es un sistema en términos generales oscuro, complicado y también creo que injusto, ¿no? Es un sistema que es conocido por que viola el principio de legalidad. Por ejemplo, en caso de rechazo, el mismo organismo que otorgó o negó el asilo, bueno, en este caso que negó, es quien se revisa en primera instancia la legalidad de su decisión. En el 95, está documentado que en el 95% de los casos se reafirma en su decisión de negar el asilo. Entonces, obviamente, tiene un problema legal, ¿no? No respeta el principio de separación de poderes, ¿no? Es el mismo órgano del Ejecutivo, la agencia estatal del Ejecutivo, quien se revisa en primera instancia. Para que un caso en México llegue, digamos, al Poder Judicial es complicadísimo en temas de asilo y de migración. Tenemos el juicio de amparo, que es, digamos, el juicio de garantías, el juicio de protección de derechos humanos por excelencia, pero es un juicio caro, técnico, muy complicado, y en realidad las personas migrantes y solicitantes de asilo, pues no es que tengan, digamos, acceso, ¿no? Las ONG son las que podrían llevar a cabo estos juicios en nombre de las personas migrantes y solicitantes de asilo, pero no es que, digamos, las ONG tengan muchos abogados postulantes, ¿no? Para poder llevar este tipo de juicios. Entonces, yo pensaría que, haciendo un balance muy general, pues normativamente las normas estadounidenses son buenas, ¿no? Hay 2 tipos de asilo, pero en los últimos 4 años ha sido llevado a través de órdenes ejecutivas y memorandos. La política de asilo ya ha sido muy restrictiva al punto de hacerlo actualmente casi inaccesible por completo, ¿no? Primero empezamos con el tema de las caravanas migrantes, ¿no? Que el año pasado desembocaron en la firma de 3 países de 3 acuerdos, perdón, de tercer país seguro, con Centroamérica, y con México también se hizo otro tipo de acuerdo, y los llamados protocolos de protección al migrante, que hacen que las personas que solicitan asilo en Estados Unidos esperen su turno en México, ¿no? Las audiencias y todo, y van y vienen, ¿no? Están documentadas muchísimas violaciones de derechos humanos a estas personas en el tránsito mientras están en México, ¿no? Lo que yo les decía hace un rato, no es que México pueda ser considerado un tercer país seguro, ni de facto ni
ni teóricamente hablando, ¿no? Ni formalmente hablando. En el caso de Estados Unidos, la situación es compleja porque actualmente en frontera sur, en la frontera de México y Estados Unidos, pues está mandando una norma de los Centros de Control y Prevención de Desastres y es originada por el tema del COVID, ¿no? Entonces, a raíz de lo del COVID, devuelven en frontera a todas las personas que llegan solicitando asilo, sean adultos o sean niños, ¿no? Lo cual es gravísimo en el caso de los niños. Hay una ley de trata que protege a los niños que llegan a las fronteras a pedir asilo si es que alegan que han sido o pueden ser víctimas de trata o de formas graves de trata de personas, pero actualmente no, digamos, ni las regulaciones de asilo, ni de migración, ni de trata son válidas. Lo que está siendo válido es una norma de los CDCs, y a raíz de esta norma se devuelve en frontera sur a las personas que llegan sin documentos, es decir, migración irregular, ni tampoco se está dando la oportunidad de que soliciten asilo a las personas que así lo piden. Repito, esto solamente en frontera sur, ¿no? Lo cual indica un corte racializado de esta aplicación de esta norma, ¿no? Porque no aplica en el norte, ¿no? Aplica solamente en el sur. Y las personas afectadas básicamente son migrantes irregulares y personas que quieren solicitar asilo y que vienen básicamente de Centroamérica. No es que haya muchos mexicanos, más bien México es el puente entre Centroamérica y Estados Unidos. Eso es lo que yo tendría que decir, digamos, de esta parte de la región, que es la que conozco. Gracias, Elisa. No sé si alguno, André o Isabela, quieren agregar algo sobre la región de América Latina o de Argentina o de Brasil en particular. Yo creo que de manera general las leyes de América Latina son leyes consideradas buenas leyes porque garanten una serie de derechos como que los solicitantes de asilo desde el primer momento que registran la solicitud tengan derecho a una documentación que les da derecho a trabajo de manera regular, libre circulación, acceso a salud pública, a matricular los niños en las escuelas, tienen derecho a acceder a un procedimiento de decisión, ¿no? de determinación de la condición de refugiado. Entonces, en la gran mayoría de los países que tienen leyes que también contemplan la definición regional de refugiado, entonces los estados están obligados por ley a analizar cada solicitud de asilo con base en la definición de 51 y la definición que se presentó en la Declaración de Cartagena de 84. Los grandes desafíos muchas veces tienen que ver con mucho de lo que Elisa mencionó, que también existe en México. El acceso en frontera a la posibilidad de solicitar asilo, que los países de verdad tengan procedimientos que son justos en todas sus etapas, incluso etapas recursales que son independientes. Muchos países ainda no tienen etapas recursales completamente independientes. Muchas veces la ley es muy positiva, pero la implementación de esa ley, por ejemplo, en controles de frontera, tiene fallas importantes. Eso tiene muchas veces que ver con el propio entrenamiento, capacitación de agentes de frontera para que tengan las herramientas necesarias para determinar las personas que se presentan, si son personas de necesidad de protección, que entonces deberían en frontera acceder a iniciar un procedimiento de determinación de la condición de refugiado. Muchas veces los desafíos empiezan ahí en frontera. Hoy por hoy, con la situación del coronavirus, que como ya hablamos muchas veces, durante las intervenciones, vemos una situación que es impar, de que muchos países cerraron la posibilidad de solicitar la condición de refugiado. El positivo de eso es que cada vez más algunos países que empezaron adoptando esa medida están cambiando de posición, pero es algo que estamos viendo ahora, ¿no? Cómo se desarrolla, cómo
cómo las cosas van cambiando. Te quiero preguntar algo cortito, Isabela, para seguir con esto. Desde la reapertura de fronteras de Argentina a finales de octubre, se volvió a notar enseguida el desplazamiento de personas hacia Argentina. Se han recibido nuevas solicitudes de asilo, sobre todo de venezolanos. Argentina pasó varios meses con las fronteras completamente cerradas, entonces recibimos muchas consultas de personas que estaban, por ejemplo, en la frontera de Brasil con intención de solicitar la condición de refugiada en Argentina y no pudieron solicitar. En las últimas semanas esto viene cambiando un poco, entonces todavía no está 100% normalizado. Intentamos principalmente por medio de esos puntos de atención y orientación, como comenté, y por medio de muchas comunicaciones que nos llegan por familiares de las personas refugiadas, por ejemplo, que están en Argentina, o personas que se comunican por los canales de atención de Acnur, que están intentando ingresar, están con problemas. Intentamos intervenir en casos puntuales, pero 100% normalizado no está todavía, como hay restricciones todavía de ingreso, a veces tarda más, a veces las personas encuentran dificultades en la primera vez que se presenta en frontera, no les da acceso a la solicitud de asilo, que en tiempos normales debería ser lo que pasa, ¿no? La persona se presenta en frontera, dice que quiere solicitar la condición de refugiado, lo que debería acontecer es que la persona inicie un proceso de registro, que tiene un ingreso permitido al territorio para que se presente a una oficina de DNM y haga todo el registro. Eso es lo que pasaba normalmente. Hoy en día ese proceso está cada vez más se normalizando, pero vemos que en nuestra región, por ejemplo, los números de solicitudes de asilo bajó mucho comparado a la misma época del año pasado. Esto tiene mucho que ver, no que disminuyó la cantidad de gente que está buscando protección, pero no están atrapadas o varadas, ¿no? Como se dice en Argentina, varadas en frontera, sin acceso a poder acceder al procedimiento de solicitud de asilo. Muchas gracias, Isabela. Y por último, me gustaría por ahí si Andrés puede responder esto. En Argentina, el programa de patrocinio comunitario para el asentamiento de personas refugiadas está funcionando bien con el programa Siria, y este mecanismo también funciona en Brasil. Sí. Bueno, Brasil ha hecho un pledge, ¿no? En el marco de la Global Refugee Forum en el año pasado, y está empezando ahora, en conjunto con Acnur y OIM, a diseñar su programa de patrocinio comunitario, ¿no? Esperamos que en el principio de 2021 el programa se desarrolla más acá en Brasil. Este año fue imposible por cuenta de todas las restricciones, ¿no? De movimentación, incluyendo en la cuestión del tema de reasentamiento. Pero aún no tenemos un programa que es tan desarrollado como Argentina tiene, ¿no? Y Argentina, el programa para las personas chicas en Argentina ha sido una inspiración acá para las autoridades y para la Acnur y OIM acá en Brasil. Hemos hecho inclusive misiones para Argentina en 2018 para conocer el programa de personas de reasentamiento, de patrocinio comunitario para de personas refugiadas desde Siria. Y desde entonces estamos como diseñando este proyecto de patrocinio comunitario, y diseñamos e implementamos un otro proyecto que fue el reasentamiento de personas del norte de América Central por intermedio del PTA, ¿no? The Protection Transfer Agreement, y reasentamos acá en Brasil personas de Honduras y El Salvador, pero con fondos del gobierno, no era patrocinio comunitario.
y esperamos que en el principio de 2021 el patrocinio comunitario deslanche acá en Brasil también. Muchas gracias, Andrés. No sé si alguno de los tres quiere agregar algo, Isabela, Elisa o Andrés, para ir cerrando. Silvia, si quieres pedir. Sí, Andrés. No, de mi parte, solamente decir nuevamente que ha sido un gusto. El rol de la academia, como pudieron ver, es fundamental, donde no solamente por proporcionar espacios de discusión, pero también para buscar mejorar la integración de las personas refugiadas, ¿no? En la coexistencia con las comunidades de acogida. Entonces, parabéns para la Universidad de La Plata y el Departamento de Derecho, ¿no? El IRI de Relaciones Internacionales por organizar el debate y siempre conte con nuestra apoyo y participación acá desde Brasil. Muchas gracias. Silvia, no sé si me querías agregar algo antes. Bueno, de mi parte, gracias por la invitación. Participar con estos dos panelistas, me encantaron las intervenciones. Yo empecé a trabajar con este tema de derechos de los refugiados en la academia y sigo también en el lado de la academia, entonces me encantan las discusiones también académicas sobre el tema. Elisa, después hablamos más, que justo estoy haciendo la segunda maestría sobre este tema, me encantó mucho de sus puntos. Y nosotros, bueno, seguramente vamos a seguir hablando para 2021, resurgir con la cátedra en Argentina, es un objetivo conjunto que tenemos. Y bueno, seguimos trabajando en conjunto. Mucha suerte en los próximos días del Congreso, que creo que mañana es el último día, si no me equivoco, ¿no? Muchas gracias, Isabela. Y sí, seguiremos hablando porque estamos, como ya habíamos comentado, muy interesados en reactivar la cátedra sobre la delegada en Argentina, así que seguiremos conversando para el año que viene. No sé, Lisa, si queréis decir algo. Pues nada, que muchas gracias por la invitación. Para mí también fue un gusto compartir con la colega y el colega de ACNUR. Creo que siempre es enriquecedor tener puntos de vista diversos de distintas, ¿no? De distintas trincheras, ¿no? Organizaciones internacionales, academia, ONGs, por supuesto también. Entonces, creo que eso es fructífero y bueno, pues al final del día hay un objetivo común y es ver cómo se puede cristalizar pues esta protección que requieren las personas que están perseguidas, que requieren protección internacional. Y pues nada, yo quedo a la orden, les dejo aquí en el chat ahorita mi correo electrónico y mi sitio de academia y pues nada, muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Elisa, vos también. Bien, si querías agregar algo antes. Yo simplemente voy a agradecerles a los tres panelistas por tan enriquecedora tarde, hablando que nos importa y nos gusta tanto al Departamento de Derecho Internacional, al Instituto, y que claramente estamos muy decididas a continuar trabajando en todo lo que se pueda para seguir mejorando ese sistema, al menos en lo que podemos hacer localmente, ¿no? Muchas gracias a los tres. José, si querés cerrar. Sí. Bueno, les agradecemos muchísimo haber aceptado nuestra invitación a los tres por participar en el conversatorio. Bueno, como están ustedes también dijeron, porque creemos que es muy importante conversar sobre este tema y también para la sociedad y para el público en general, para que escuchen estas conversaciones, ya que muchas veces las políticas migratorias pueden ser destructivas,
difícil la inserción de las personas migrantes y refugiadas, que se dan quizás también porque hay una comunicación negativa, por ahí que son las comunidades, los individuos, acerca de esta problemática que atraviesan las personas que son completamente desplazadas de sus hogares. Así que bueno, estamos aquí por abrir el camino para seguir generando estos espacios para hacer estos temas. Muchas gracias a todos y a todas. Damos por finalizado el conversatorio. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.